Bien, estimados amigos, directores, maestros que el día de hoy se han dado cita a esta capacitación, quiero darles a todos ustedes la más cordial bienvenida a este webinar y, por supuesto, presentar a ustedes a una especialista que ya es muy conocida por todos nosotros. Me refiero a nuestra querida amiga Raquel Velázquez. Ella es una especialista en todo lo que es gestión escolar y nosotros ya conocemos de su alta trayectoria y toda la experiencia que ella tiene en este campo. El día de hoy vamos a iniciar este webinar denominado ¿Cómo desarrollar la primera semana de gestión escolar en tu institución educativa? Es muy importante esta temática debido a que estamos a puertas ya de iniciar el año escolar y por lo tanto tenemos que estar preparados para hacer un excelente recibimiento a nuestros queridos estudiantes. Entonces, sin más preámbulo, dejo con ustedes a la especialista Raquel Velázquez. Adelante, estimada Raquel. Muchísimas gracias, estimada Araceli y estimado David, por la bienvenida, por la invitación a ser partícipe de este webinar tan interesante e importante para dar inicio al año escolar 2024. En este año, pues queremos todos sumarnos a que este año sea siempre cada vez mejor en relación a obtener aprendizajes de calidad, en relación a obtener lo que toda institución educativa debe lograr al término de cada año escolar. Y para ello es muy importante prepararnos con toda la anticipación y el conocimiento en relación a la gestión escolar y sobre todo a esta primera semana de gestión, la cual pues está llena de expectativas, ya sea por muchos directivos que están asumiendo cargos por primera vez o que también después del retorno de las vacaciones de los docentes o nuevos docentes que llegan nombrados a nuestra institución educativa, los mismos padres de familia y estudiantes siempre están con altas expectativas de cómo iniciar este nuevo año escolar. Y es por ello que estos espacios de fortalecimiento en el que permite empoderar al equipo directivo en cuanto a sus competencias de acuerdo al marco del buen desempeño directivo, puedan tener ese empoderamiento para poder liderar con éxito y sobre todo con eficacia cada una de sus instituciones educativas. Es muy importante que nosotros como directivos estemos bien empoderados, estemos un poquito, dos pasos más adelante, con la finalidad pues de orientar, de acompañar en todo lo que se refiere a la planificación estratégica y sobre todo a esta conducción a lo largo del año escolar de las distintas actividades que respondan a la gestión escolar que queremos desarrollar en cada una de las escuelas a nivel nacional. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes los participantes. Vamos a dar inicio aquí a nuestra primera sesión de este webinar relacionado a cómo debemos implementar o qué debemos incorporar en esta primera semana de gestión. Entonces, vamos a iniciar ya presentando esta diapositiva preparada con mucho esmero, con la finalidad de que pueda llegar a ustedes de una manera muy didáctica, pero sobre todo mi intención es que ustedes puedan tener las bases que les permitan dar esas conexiones lógicas que debe haber entre todo el marco normativo, los fundamentos de la gestión escolar, hasta llegar pues a esta formulación de la ruta de trabajo de la primera semana de gestión. Es muy importante, estimados, que comprendamos que la ruta de gestión no es un fin en sí mismo, sino que es el resultado de toda una planificación estratégica
que responde a los objetivos institucionales, que responde a prácticas de gestión y a indicadores de gestión que todas las instituciones educativas deben lograr al término de cada año escolar, y para eso la planificación es muy importante. Muy bien, entonces en ese marco de buen inicio del año escolar 2024, vamos a empezar esta sesión, este primer webinar sobre cómo desarrollar la primera semana de gestión. Para ello es importante entonces que por favor procuremos tener nuestros micrófonos apagados para evitar interrupciones. En el momento que requieran participar, levanten la manito para poder atenderlos, y si hay momentos que se requiera alguna interacción con cada uno de ustedes, entonces lo podemos hacer a través del chat o de manera directa también esperando nuestro turno. ¿De acuerdo? Entonces vamos a iniciar, y en esta noche el propósito de este webinar es la de brindar las orientaciones que permitan en este año escolar ser claves y de interés a los directivos de instituciones educativas para que puedan desarrollar una gestión escolar efectiva dentro del marco del buen inicio del año escolar 2024. Todos los esfuerzos se suman desde distintas instancias, desde el Ministerio de Educación, direcciones regionales, SUGELES y la misma institución educativa. Nos encontramos en ese proceso de acondicionamiento, en ese proceso de preparación, de todo lo que sea lo mejor posible para poder iniciar este año 2024, año escolar 2024, que va a permitir pues alcanzar los objetivos propuestos en nuestros instrumentos de gestión. Para poder llegar hasta la ruta de gestión de esta primera semana, hasta el plan de trabajo, es importante, estimados, que nos ubiquemos en el contexto, sobre todo en el contexto nacional, entendiendo cuál es el punto de partida para que establezcamos esa ruta de trabajo que a la fecha tenemos que remitir incluso a la UGEL. Entonces, la intención es que podamos entender ese fundamento con la finalidad de que podamos comprender por qué y para qué realizamos cada una de las actividades o acciones en nuestras instituciones educativas. Eso nos va a permitir tomar conciencia de nuestras funciones, a la vez sensibilizar a nuestra comunidad educativa, sabiéndolo orientar de manera pertinente en base a fuentes de información confiables que vienen a ser todo este marco teórico en relación a estas normas también y otros aspectos importantes, porque de lo contrario, si vamos directamente a la formulación de la ruta de trabajo, pues vamos a desligarla de todo ese soporte que tiene para poder llegar hacia ella. Entonces, el primer aspecto en relación al marco normativo, que es el fundamento de la gestión escolar en cada una de las instituciones educativas, es el proyecto educativo nacional con su visión al 2036. Este es nuestro principal referente a nivel macro. ¿Y por qué? Porque debemos nosotros entender, estimados, de que cada una de las instituciones educativas de costa, sierra y selva contribuyen a través de su gestión escolar, a través de cada planificación estratégica que implementan y ejecutan a lo largo de cada año escolar, contribuyen en una cierta proporcionalidad a que esa visión al 2036 realmente sea alcanzada. Es decir, que si nosotros no comprendemos a dónde debemos llegar al 2036, pues esta visión no será alcanzada, porque cada institución educativa trabajará de espaldas o alejada a este sueño como país. Entonces, el primer punto de partida, y es que todos tenemos que tener como también un documento de consulta así de cabecera, es nuestro proyecto educativo nacional. Y sobre todo, tener muy en cuenta esta visión al 2036, visión como país. Y esta visión realmente es muy ambiciosa, es muy importante porque nos establece que al 2036 todas las personas, ojo, está subrayado por eso,
Todas las personas en el Perú aprendemos, nos desarrollamos y prosperamos a lo largo de nuestras vidas. Ese es el objetivo, esa es la meta al 2036. ¿Y a quién ha sido encomendada esa responsabilidad de lograr que todas las personas en el Perú aprendan y nos desarrollemos a lo largo de nuestras vidas? Pues ha sido encomendada a las instituciones educativas, al equipo docente y sobre todo al equipo directivo que tiene que estar detrás, orientando y acompañando que ese trabajo que se realiza en las escuelas lleguen hacia ese fin. ¿Ya? Hacia ese reto de ciudadanía plena al 2036. ¿Qué más nos dice Sí, esta visión? Que además de prosperar a lo largo de nuestras vidas, ejerzamos responsablemente nuestra libertad. Allí está la parte ética, la parte de valores, responsablemente, ¿no? Entonces, a través de los enfoques transversales, también implementamos cada uno de esos valores que como personas debemos ir desarrollando desde casa y complementando en la institución educativa y que a lo largo de la educación básica debemos ir consolidando. Entonces, ese ejercicio sí, responsable de nuestra libertad, ¿para qué? Porque es importante para que se pueda construir proyectos personales y colectivos, es decir, ese proyecto de vida. ¿Qué quiero ser de aquí a 5, a 10, a 15 años? Desde nuestros estudiantes que están en la primaria, en la secundaria, ya tienen que tener esa visión, ese sueño, ese anhelo a lo que quieren ser. Y somos nosotros, los docentes, quienes tenemos que orientar a que los estudiantes siempre desde temprana edad puedan tener ese proyecto de vida, ese proyecto personal. Y para lograr ese proyecto personal necesita ir desarrollando competencias, habilidades, tanto socioemocionales como cognitivas. Entonces, por eso es que el trabajo tiene que ser siempre mirando a estos referentes y no solamente proyectos personales, sino también proyectos colectivos, es decir, de repente formar una sociedad, ¿no? En común, un equipo que emprende de repente y crea empresa en nuestro país y les permite de repente a través de ese emprendimiento lograr una realización también personal. Pero además de ello, el objetivo o la visión del PEN al 2036 es que se permita este desarrollo y esta prosperidad, pero conviviendo y dialogando intergeneracionalmente e interculturalmente, es decir, respetando la diversidad, ¿ya? En una sociedad democrática donde todos somos parte de, todos construimos, todos opinamos, todos damos nuestro punto de vista, todos damos nuestro aporte. Y no solamente democrática, sino equitativa, igualitaria e inclusiva, ¿no? Por eso es que nuestras instituciones educativas en la actualidad permite que se reserve vacantes, 2 vacantes por aula para nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales. ¿Por qué? Porque desde este marco de la visión del PEN se establece y entonces nosotros tenemos que evidenciar a través de esa práctica a lo largo de la gestión. Además, que se respete y se valore la diversidad en todas sus expresiones, ¿ya? Y con ello también se permita asegurar la sostenibilidad ambiental. Miren, toda esta visión macro se va a lograr con el esfuerzo de todas las instituciones educativas. No es algo que, por lo general, cuando nosotros no somos conscientes que somos parte clave de que esta visión sea alcanzada, pensamos que quienes se encargan incluso de que eso no solamente se diseñe, sino que se logre, es parte solamente de un pequeño grupo, quizás de los altos directivos que hay en el Ministerio de Educación o en el Consejo Nacional de Educación, y pensamos que a nosotros no nos incumbe y no nos corresponde.
Pero no es así, estimados. Y es mi intención iniciar con esta reflexión a partir de que esta visión como país ha sido encomendada a cada una de las instituciones educativas de la educación básica regular, en este caso que estamos incluidos en ellos, pero también de la educación básica alternativa, de la educación básica especial, con la finalidad de que contribuyamos a ese sueño como país. Entonces, reflexionemos qué tanto nosotros como directivos, si es que ya venimos ejerciendo el cargo ya varios años atrás, estamos brindando un aporte, trabajando en esa línea para que esa visión se logre. Y aquellos que asumen por primera vez o asumirán por primera vez este cargo directivo a partir del 1 de marzo, entonces también déanse cuenta de la gran responsabilidad que se les está confiando y que a lo largo de la gestión por 1, 2 o 3 periodos que puedan estar, son responsables de que cuando lleguemos al 2036 habremos contribuido a esta visión como país. Muy bien, entonces, estimados, retomando lo que venía explicando acerca de el proyecto educativo nacional como el primer referente macro que debemos tener en cuenta para nuestra gestión escolar. ¿Ya? Yo les decía, para quienes están incorporando a la sala, de que no es solamente tratar de ver cómo se elabora la ruta y llenarla de actividades, sino que primero es necesario que comprendamos cómo es que llegamos a esa ruta, para qué la hacemos, por qué tiene que contener ciertas actividades, a esas actividades a qué responden, por qué las hacemos. Cuando nosotros empezamos a comprender y a tenerle el sentido lógico, entonces nuestra función, nuestro trabajo toma un sentido, toma un propósito y nos convertimos en pieza clave e instrumentos para que nuestro país vaya en mejor y sobre todo para que alcancemos ese sueño como país. Entonces, después de haber explicado esta parte fundamental relacionada al proyecto educativo nacional, ahora sí, a partir de ese referente, pues con la finalidad de aterrizar todas esas políticas establecidas en los propósitos, en los objetivos estratégicos, en las orientaciones que se establecen allí, porque el documento es amplio, hay que leerlo mucho, pero yo solamente he tomado la visión. Entonces, a partir de allí, es importante que comprendamos que se desprenden o se establecen distintos documentos normativos con la finalidad de iluminar el camino a seguir, de orientar, de llevarnos de la mano para no perdernos y de repente cada institución educativa trabajar de una manera que no tiene una finalidad común a dónde llegar. Y es entonces que para poder entender que todas las escuelas tienen que orientarse a un mismo objetivo común, a su razón de ser, porque la razón de ser de toda institución educativa es el desarrollo integral de los estudiantes. Esa es su razón de ser. En Costa Sierra y Selva, esa es la razón de ser, lograr que todos los estudiantes se desarrollen integralmente. ¿Y qué significa desarrollo integral? Significa que los estudiantes se desarrollen en todas sus dimensiones, en su dimensión física, en su dimensión espiritual, en su dimensión emocional, en su dimensión mental y todas las que se desprendan a partir de estas cuatro principales. Muy bien, entonces para poder lograr esa meta o ese sueño como país, las instituciones educativas ejercen una gestión escolar basada en cuatro dimensiones. ¿Ya? Basada en cuatro dimensiones. Aquí, ojo, aquellos maestros que van a asumir por primera vez esta gestión escolar a partir del 1 de marzo. Es importante que ustedes comprendan que la gestión escolar se logra trabajando estas cuatro dimensiones que las vemos en la parte superior. La dimensión estratégica, la dimensión administrativa, la dimensión comunitaria, la dimensión pedagógica. La dimensión estratégica viene a relacionarse directamente con lo que es la planificación estratégica. Y esta dimensión estratégica
se vincula con el marco del buen desempeño directivo en relación a las competencias 1 y competencia 4 del dominio 1. ¿Cuál es la composición o cómo está conformado este marco del buen desempeño directivo? Pues tiene dos dominios. El dominio 1 es gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes y el dominio 2 es orientaciones de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes. En estos dos dominios es lo que las competencias y funciones que realizamos como directivos es la que garantizan que cada una de esas dimensiones sean visibles, sean ejecutables y por lo tanto se establecen competencias específicas. Por eso es que esta dimensión estratégica exige del directivo de que conduzca la planificación institucional. Es el líder, es el que lidera toda la planificación estratégica. Eso le exige estar empoderado, estar bien preparado. ¿Y qué es lo que debe comprender para que pueda conducir esa planificación institucional? Pues tiene que conocer los compromisos de gestión escolar. Los compromisos de gestión escolar, seguramente varios de ustedes están muy familiarizados, otros regular, otros recién están escuchando quizás por primera vez, porque por lo general, casi como docentes de aula, muy poco tenemos esos espacios de conocimiento o empoderamiento en relación a los compromisos de gestión escolar, porque de manera fraccionada más nos abocamos a trabajar la parte pedagógica y no le encontramos el vínculo hacia un determinado compromiso en algunas instituciones. Espero que en la mayoría de las instituciones en las que ustedes trabajan, sí se den estos espacios de empoderamiento acerca de los compromisos de gestión escolar. Si no lo han hecho, esta es su oportunidad para que puedan comprender que estos compromisos de gestión escolar son clave, son pieza fundamental para el ejercicio de su función como directivos. Entonces, un directivo va a poder conducir la planificación institucional cuando comprenda que como director tiene que garantizar el resultado de estos dos compromisos, compromiso 1 y compromiso 2. El primer compromiso se refiere a desarrollo integral de las y los estudiantes. Ya les dije qué significa desarrollo integral en todas sus dimensiones. Y el segundo compromiso es que la institución debe garantizar el acceso, es decir, el ingreso al sistema educativo peruano y sobre todo garantizar que se culmine esa trayectoria educativa, es decir, que no interrumpa sus estudios, que no se retire, que cuando ingrese a los 3 años al sistema educativo peruano en el nivel inicial, vaya pasando consecutivamente hasta terminar su quinto de secundaria y con ello lograr su perfil de egreso. Esa es la meta, eso es lo que debemos lograr todas las instituciones educativas, al margen de que sea inicial, primaria o secundaria, eso es lo que debemos garantizar. Hacia eso debe estar orientado todo nuestro trabajo. Pero además, también es importante trabajar la dimensión administrativa. La dimensión administrativa tiene que ver con todo el acondicionamiento de la institución en cuanto a infraestructura, mobiliario, a recursos. Y entonces también es importante que el directivo lidere la evaluación de la gestión, la rendición de cuentas, gestione también los recursos y que vea qué situaciones de riesgo hay en la institución educativa para poder acondicionarla de tal manera que el 11 de marzo que llegan nuestros estudiantes, esa institución pues realmente sea un espacio acogedor, pero además de acogedor sea un espacio seguro, ya libre de situaciones de riesgo. Debemos reducirlos al mínimo. Entonces, esta competencia está vinculada con el compromiso de gestión 3, que es gestión de las condiciones operativas orientadas al sostenimiento del servicio educativo.
Miren cómo cada competencia se vincula a un compromiso, o por lo menos dos o tres de ellas se relacionan con algunos de estos compromisos. Por eso hay que entender esa lógica. Esa es mi finalidad. Si ustedes me escuchan a través de distintos espacios, mi estilo de trabajar con ustedes es hacerlos reflexionar en el sentido de que comprendamos que somos una pieza fundamental, que jugamos un rol importantísimo en el desarrollo integral de los estudiantes y que por lo tanto debemos comprender nuestro rol desde el marco normativo, pero sobre todo desde nuestra responsabilidad, ya sea como docentes y directivos, en el ejercicio de nuestras funciones. Asimismo, tenemos también que abordar la dimensión comunitaria. Esta dimensión comunitaria está relacionada a toda la gestión del bienestar de la comunidad educativa. Ello implica que el directivo, el equipo directivo, no solo el director, sino el equipo directivo, que es el directores y subdirectores, promuevan la participación democrática y un buen clima escolar. Desde el marco normativo se establece esa competencia y a su vez existen perfiles de los cuales se desprenden funciones y hay resoluciones viceministeriales, la 093-2021, donde está nuestro perfil que debemos tener y ejercer nuestras funciones como directores y subdirectores. Para poder promover esa participación democrática, ¿dónde están mis referentes? ¿Dónde están mis prácticas de gestión? ¿Dónde está ese listado de acciones que debo ejecutar para poder garantizar esa promoción y participación democrática? Lo encontramos en el compromiso de gestión escolar 5, que es gestión del bienestar, que promueve el desarrollo integral. Miren qué importante que vayamos comprendiendo la gestión escolar en sus 4 dimensiones, pero cómo ésta se vincula con el marco del buen desempeño directivo. Este marco del buen desempeño directivo es nuestro perfil ideal como directivos. Se desprende a partir del marco del buen desempeño docente, que es también el perfil ideal de cómo debe desempeñarse un docente en aula. Y para poder asegurar que ese perfil sea alcanzado por los docentes, también surgió la necesidad de establecer este marco del buen desempeño directivo, porque finalmente somos los responsables del buen desempeño de nuestros docentes en la medida que tenemos que identificar esos aspectos de mejora para acompañarlos a que alcancen ese perfil ideal. Por eso es que nosotros también tenemos que conocer todos estos documentos. Finalmente, la dimensión pedagógica, que es la dimensión primordial. ¿Por qué digo primordial? Porque esta se alinea directamente con los aprendizajes que deben lograr los estudiantes. Todas las demás están circundando alrededor de ella. Entonces, esto está directamente relacionada, esta dimensión, con el dominio 2 del marco del buen desempeño directivo, que significa la orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes. ¿Quién lo debe hacer? El equipo directivo. Reflexionemos quienes ya somos directivos si lo estamos haciendo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Mirando qué, cuáles son nuestros referentes, cómo hemos ido mejorando desde que asumimos el cargo, no sé, en el año que sea, en mi caso lo asumí en el 2019. Cómo es que desde esa fecha hasta ahora he ido empoderándome cada vez más y estoy siendo consciente de todo lo que implica ejercer mi cargo y la responsabilidad que me ha sido encomendada. Y para aquellos que lo asumen, entonces también vayamos entendiendo o vayan entendiendo, estimados maestros y maestras, que gracias a su esfuerzo han podido alcanzar una plaza como designados, ¿no? Y algunos de repente como encargados. Entonces, es importante que entendamos que es así, es como debemos trabajar, ¿ya? Teniendo en cuenta estos referentes y ese marco del buen desempeño directivo. Y para esta dimensión pedagógica es la que prácticamente exige al director
salir de esa imagen que tenemos de repente muchos de nosotros cuando iniciamos la carrera docentes, hemos tenido de repente una imagen de director abocado más a la parte administrativa, los documentos, al escritorio. Nunca hemos tenido una visita de parte de él, o al menos en el año, escasamente una, pero que esa visita no tenía mayor sentido porque no tenía de repente un acompañamiento posterior, no me daba cuenta cuál era mi nivel base y cómo fui mejorando y cómo terminé el año escolar porque no había una rendición de cuentas. O sea, ese perfil que teníamos, esa imagen de hace muchos años atrás ya no debe seguir. ¿Qué pedimos ahora? Que nuestros directivos promuevan y lideren comunidades de aprendizaje en sus docentes, con la finalidad de generar un trabajo colaborativo, un interaprendizaje de aspectos importantes que son indispensables para el logro de los aprendizajes. Esos procesos pedagógicos como la planificación escolar, como la mediación en el aula, como la evaluación formativa y así como dentro de otros procesos pedagógicos. ¿Qué más se le exige al directivo? Que gestione procesos pedagógicos con el acompañamiento y reflexión conjunta. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser los primeros que tenemos que dominar todos esos procesos pedagógicos y sobre todo todas esas estrategias de acompañamiento diversas que podríamos implementar de acuerdo a las necesidades formativas de nuestros docentes. ¿Dónde están esas prácticas que van a orientar lo que debo hacer? Porque obviamente estoy iniciando por primera vez una gestión o estoy iniciando una encargatura o aspiro a ser un futuro directivo. Entonces, ¿de dónde me voy a guiar? Pues de los compromisos de gestión. Y en este caso, para esas dos competencias de ese dominio 2, el compromiso de gestión escolar número 4 tiene todo ese listado de prácticas que debemos ejecutar para garantizar que cumplamos con cada una de esas competencias establecidas en el marco del buen desempeño directivo. Y ustedes dirán o se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver todo lo que la maestra Raquel está fundamentando con la ruta? A mí me han dicho que este webinar es para que me digan cómo debo elaborar mi ruta y hasta ahora no está aterrizando. Pues es importante que entendamos que justo en la elaboración de la ruta es donde se pone en práctica cada una de estas competencias establecidas en el marco del buen desempeño directivo. Y si yo los conozco, en qué consisten y veo que tienen que estar vinculadas con los compromisos de gestión escolar, entonces voy a poder elaborar una ruta acorde a lo que debe ser con la finalidad de que se logre esa gestión escolar eficaz y por lo tanto contribuya a la visión del PEN al 2036. Cuando desconozco todo este referente, simplemente es como pedir una receta, ¿no? Una receta, ¿cómo se hace? Pásamelo y cambio el nombre nada más de que tengo mi ruta, no sé ni por qué ni para qué lo hago, solo cumplo, le mando el OGEL y ya está. No queremos ese tipo de acciones porque eso no ayuda a mirar con responsabilidad. No inspiramos a través de nuestro trabajo a nuestra comunidad educativa, dado que si nosotros no entendemos para qué realizamos ese trabajo, menos van a entender quienes forman parte de nuestra comunidad educativa. Entonces, estimados, ¿dónde están estos compromisos? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es la finalidad? ¿Ya? Entonces, aquí hay algo que debemos recordarlo siempre. Por eso nos dice esta imagen que nos lleva a una reflexión, ¿no? Que debemos recordar que si queremos como directivos lograr una gestión exitosa, es decir, una gestión que alcance esos resultados que se esperan en los compromisos 1 y 2 que se le exige a toda institución educativa, ya sea inicial, primaria o secundaria, si queremos lograr esa gestión exitosa y eficiente, debemos atender esas 4 dimensiones, es decir, la dimensión estratégica, la dimensión administrativa, la dimensión pedagógica y la dimensión
comunitaria. Y estas están directamente vinculadas con el marco del buen desempeño directivo y con los compromisos de gestión. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, si nos están diciendo que para poder lograr una gestión escolar exitosa, debo comprender entonces en qué consiste esa gestión escolar. Así podré darme cuenta si es exitosa o no. Entonces, estos aspectos, estimados, es muy importante y por eso es que nosotros tenemos que tener un hábito lector constante, frecuente. Toda norma que sale, revisarla, sintetizar lo más importante, resaltar y tener esa base para poder ejercer con conocimiento y responsabilidad nuestra función. Entonces, ¿en qué documento normativo está lo que significa, lo que representa la gestión escolar en la RBM 189-2021? Miren, en los últimos años están saliendo muchos lineamientos que orientan el trabajo del equipo directivo, porque finalmente, gracias al trabajo que realiza el equipo directivo y que aborda directamente y orienta el trabajo de los docentes, se pueden lograr esos resultados que se esperan, ¿ya? Entonces, desde este documento se establece que la gestión escolar es un conjunto de procedimientos, ya sea administrativos y también de estrategias de liderazgo que buscan lograr el desarrollo integral de los estudiantes. ¿Ya? Entonces, volvemos a dónde? Al compromiso 1. Ahí en el compromiso 1 dice eso, que todos logran su desarrollo integral. Pero no solamente que desarrollen de manera integral todas las dimensiones de su vida, sino que también como institución debemos garantizar su acceso, o sea, el ingreso. Por eso es que hay todo un sistema de matrícula, estimados. Por eso debemos cuidar muy bien ese proceso de matrícula, porque es mediante ese proceso de matrícula estamos garantizando que los estudiantes ingresen, accedan al sistema educativo peruano, a la educación básica y además debemos garantizar su trayectoria educativa. Debemos hacer todas las acciones que puedan contribuir a que el estudiante vaya progresando de grado en grado hasta culminar su escolaridad. ¿Cómo se logra esto? ¿Qué hay que hacer para que los estudiantes se desarrollen integralmente y además culminen con éxito su trayectoria educativa a lo largo de la educación básica? ¿Cómo se logra? Pues a través de la gestión o de las acciones que se realicen para establecer la gestión de las condiciones operativas. Ya vimos a qué dimensión se refiere. ¿A qué más? A la gestión de la práctica pedagógica, es decir, compromiso 4, y a la gestión del bienestar escolar. De cada compromiso de condiciones y finalmente podremos lograr pues esos compromisos de resultado. Y ahí mismo, en este mismo documento, la RM 189-2021, encuentren, yo lo que he hecho es sacar esos pantallazos para hacerles ver que ahí está tal cual. Si han tenido la oportunidad de leerlo, qué bueno. Y si no, tienen que leerlo, estimados, para que puedan poder realizar un trabajo acorde a lo que debe ser en la gestión escolar. Entonces, miren, estimados, para ir redondeando y comprendiendo sobre aspectos importantísimos, fundamentales en el ejercicio de su función como directivos para quienes van a asumir por primera vez, es que deben comprender ustedes que en ese documento, en la RM 189-2021, se establecen dos tipos de compromisos de gestión, ¿ya? Compromisos de gestión de condiciones, que su mismo nombre lo dice, condiciones son la base, es lo que garantiza que, por eso está la flecha, esos compromisos de gestión de condiciones, que son tres, de condiciones operativas, de la práctica pedagógica y del bienestar escolar, que esos tres compromisos se garanticen para que pueda lograrse el desarrollo integral de los estudiantes. La razón de ser de toda institución educativa es el resultado de ese compromiso 1.
y además el acceso, el ingreso de los estudiantes al sistema educativo peruano. Cuando esas condiciones se cumplen a través de los comités de gestión escolar, que aquí también encontramos en esta RM, a través de las acciones para implementar esas prácticas de gestión, entonces cuando cumplimos con tratar de que implementar cada una de esas prácticas de gestión, garantizamos una gestión escolar exitosa. Por lo tanto, ¿para qué nos sirven los compromisos de gestión escolar? Yo insisto en esto y vengo insistiendo desde hace 5 años atrás que si no comprendemos la importancia de estos compromisos de gestión escolar, pues no entendemos nada de lo que hacemos. Simplemente estamos yendo al colegio y nos cansamos, nos llenamos de actividades que no responden a ningún propósito y que menos estamos cerca de alcanzar los aprendizajes del perfil de egreso. ¿Ya? Entonces, por eso, estimados, quiero que en esta noche ustedes se vayan con esta idea fuerza, que el rol de los compromisos en la gestión escolar es fundamental, es su norte, es su directriz, es su orientación principal, es su brújula para ayudarles a realizar una buena gestión escolar. Por eso es que los compromisos de gestión escolar vienen a ser estándares, ya lineamientos ideales que permiten convertir y operacionalizar de manera sostenible la definición que acabamos de dar de lo que es la gestión escolar, sus dimensiones, que son 4, lo acabamos de mencionar, y sus respectivos propósitos. ¿En cómo? ¿A través de qué? En indicadores y prácticas concretas. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? ¿Me lo puede decir? Claro que sí. Eso está en la RM 189 y ahora lo vamos a ver así rápidamente, nada más porque eso es también tareita para ustedes, para que puedan revisar estos documentos y empoderarse más. Entonces, nuestros compromisos de gestión escolar, esos 5 compromisos, 3 de condiciones y 2 de resultados, promueven y reflejan una gestión adecuada. Así que ya saben, estimados, si ustedes quieren tener una gestión adecuada y exitosa, guíense de los compromisos de gestión escolar. ¿Ya? Entonces, solo así podremos garantizar que nuestros estudiantes en costa, sierra y selva alcancen su desarrollo integral. De lo contrario, estamos haciendo solamente actividades, pero no sabemos para qué. Como les decía, ¿dónde están? ¿Dónde lo encuentro? ¿A qué se refiere? ¿Es solamente saber el nombre de los compromisos y con eso es suficiente? Claro que no, el nombre es solamente para identificarlos, pero lo más importante está en este cuadro, que está también ahí directo, tal cual, una captura de pantalla de tal como está en la RM. Ustedes van a encontrar ahí en la RM 189 estos cuadros donde está el compromiso, su respectivo nombre, por eso dice denominación, ¿ya? Compromiso 1, desarrollo integral de las y los estudiantes. ¿Y a qué se refiere? Al desarrollo de toda su potencialidad, de su ser a plenitud, de todas sus dimensiones, no solamente de la parte cognitiva. Ojo, no solamente de la parte cognitiva. Y es por eso que aquí su descriptor de logro, es decir, el ente que me permite ver si es que el estudiante se está desarrollando integralmente, es esta descripción. ¿Cuál? ¿Qué me dice? Todas y todos los estudiantes desarrollan sus habilidades socioemocionales. ¿Lo sabían, estimados? ¿Sabían eso? ¿Alguien por allí ha investigado cuáles son esas habilidades socioemocionales? ¿Y qué debo hacer para desarrollarlas? ¿Qué herramientas tengo? ¿Dónde las encuentro? Si han investigado, felicitaciones. Si no lo sabían, pues a investigar, estimados, porque a eso tienen que llegar, ¿ya? A eso, a desarrollar que todos los estudiantes, todos y todas, desarrollen sus habilidades socioemocionales. Si les doy un dato, esas habilidades socioemocionales son 13 habilidades socioemocionales que debemos garantizar que nuestros estudiantes desarrollen para que puedan tener éxito en su vida
diaria, en su vida en la universidad, en su vida como en su familia, en su vida profesional y laboral. ¿De acuerdo? Entonces, hay que investigar. ¿Dónde está? Yo no sabía eso. Estimada Pilar, por favor. Lo limpio bien Ya, yo no rápido. sabía eso. De repente dicen ustedes, no, nunca me lo habían explicado así. Entonces, Obvio. ya. Entonces hay que investigar, estimadas. Todo está en el repositorio del minero, todo. Sino que por eso mismo les digo que hay que analizar, hay que encontrarle el sentido a nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, pero miren, aquí hay algo importantísimo. Aquí dice, todas y todos desarrollan sus habilidades emocionales. Lo pone primero, sus habilidades socioemocionales. Así como, es decir, y además, y también los aprendizajes del perfil de egreso. ¿Cuántos son esos aprendizajes? 11 aprendizajes del perfil de egreso y 13 habilidades socioemocionales. Y en la actualidad está demostrado, de acuerdo a los aportes de la neurociencia, que si los estudiantes no desarrollan esas 13 habilidades socioemocionales, tampoco adquirirán esos aprendizajes del perfil de egreso. Entonces, miren, tremenda responsabilidad, pero qué bonito en realidad que seamos nosotros los constructores de repente o los instrumentos de lograr que tengamos futuras generaciones que tengan un mejor futuro que nosotros gracias al desarrollo de esas habilidades socioemocionales y a esos aprendizajes del perfil de egresos que se logran en base al enfoque por competencias. Miren, qué interesante. Entonces, por eso es que tenemos que conocer. ¿Cómo nos damos cuenta que los estudiantes van desarrollando? Aquí la norma te da en el lado derecho los indicadores, te dice tu director, su directora, para que te des cuenta que tus estudiantes están progresando en los aprendizajes y en sus habilidades socioemocionales, tienes que tener siempre tus resultados sistematizados. Esa información de las evaluaciones internas que toman los docentes día a día en sus sesiones y que al término de un bimestre o trimestre lo presentan a través de las boletas informativas no es suficiente, sino que se necesita recoger, analizar, sistematizar, presentarlo en gráficos estadísticos para ver cómo están los estudiantes en las distintas competencias, para que el segundo bimestre o trimestre compare y diga si están avanzando y finalmente cuando termine el año escolar pueda ver si desde el punto de inicio en marzo a diciembre ha habido progreso. También se refiere a las evaluaciones estandarizadas, las S, las que toman las direcciones regionales de educación o cualquier otro tipo de evaluación estandarizada externa que se aplique y que sirva de referente para ver cómo están nuestros estudiantes. También se refiere a que desde el año 2022 salió la norma que nos orienta cómo debemos aplicar un kit socioemocional a los estudiantes para recoger la línea de base de cómo están en relación a esas 13 habilidades socioemocionales y que por lo tanto en esa semana de gestión que empieza la otra semana, como directivos, que si hemos estado desde el año pasado, como es mi caso, tenemos que presentar en una diapositiva la estadística de cómo salieron nuestros estudiantes el año pasado en relación a sus habilidades socioemocionales y de cómo han salido en relación a sus aprendizajes, en relación a evaluaciones internas y externas. Si no tenemos esos resultados, pues entonces no vamos a poder actualizar nuestros instrumentos de gestión y sobre todo el principal que orienta a los demás, que es el PEI. Entonces, como se dan cuenta, todos se vinculan unos con otros y por eso es necesario que comprendamos que toda la información que se va generando en la institución educativa tengo que procesarla, tengo que sistematizarla. ¿De acuerdo? Y en relación al compromiso 2, se refiere pues a que se reduzca cada vez más el número o porcentaje de estudiantes que interrumpen sus estudios, es decir, que dejan el sistema educativo peruano. No se refiere a los traslados, porque el irse de una institución a otra no es retiro, es traslado. Sigue en el sistema educativo, solamente que en otro lugar.
pero hay estudiantes que interrumpen, que se retiran, y eso es lo que tenemos que evitar. Mientras más reduzcamos esos índices, entonces tenemos un indicador positivo de que la institución está haciendo bien su trabajo. Eso es en relación a los compromisos de resultados 1 y 2. Pero como esto es amplio, yo solamente voy a pasar rápido porque no me voy a detener mucho, sino que lo quiero tener como preámbulo para que me puedan comprender. En los compromisos de condiciones ya no hay indicadores de seguimiento. Indicadores de seguimiento fue para los compromisos 1 y 2 porque los indicadores vienen a ser cifras, cantidades, resultados, porcentuales o numéricos. En cambio, las prácticas de gestión vienen a ser acciones que se deben realizar para garantizar el cumplimiento de ese compromiso de gestión número 3. Ojo, para decir que hemos logrado desarrollar ese compromiso de gestión número 3, debo poner en práctica esas 6 acciones o esas 6 prácticas. Debo haberlas implementado y ejecutado a base de distintas actividades, porque esto es a nivel general, global, pero de ellas se desprenden varias actividades que responden a cada una de ellas. Y para que se pueda decir que se brindaron las condiciones operativas necesarias para el funcionamiento de la institución y todo lo que dice aquí en este descriptor se deben cumplir todas. ¿Cuándo hacemos ese balance, esa rendición de cuentas? Justamente en la primera semana de gestión. ¿Y dónde, en qué momento? En la actualización del diagnóstico del PI. ¿Y para qué lo hacemos? Porque a partir de esa actualización del diagnóstico también reajusto mis objetivos y metas. Y a partir de ellos también se actualizan los demás instrumentos de gestión. Por eso es que tiene relación, por eso es que tiene lógica y es por eso que ustedes no pueden pretender ir de frente a querer elaborar una ruta sin conocer la base, el fundamento de lo que tienen que primero saber, de lo que tienen primero que estar empoderados para poder fluir o formular esa ruta o liderar esos espacios que van a tener en la semana de gestión. Lo mismo es para el compromiso 4, que está relacionada a la gestión de la práctica pedagógica orientada al logro de aprendizajes previstos. Por favor, estimada Socorro, tengan mucho cuidado, por favor. Que está orientada al logro de aprendizajes previstos en el perfil de egreso. Entonces, vuelvo a insistir. Si logro solo 1 o 2 de estas prácticas, no estoy logrando todo este descriptor, todo ese estándar, no lo estoy logrando. ¿Eso qué quiere decir? Que debo seguir esforzándome el siguiente año por seguir implementándome aquellas que me faltan. Si hago una bien por año, entonces lo ideal es que al menos vayas haciendo un poquito de cada uno, pero si no lo logras hacer porque todavía no estás bien empoderado, porque todavía falta sensibilizar a la comunidad educativa para que se involucre, entonces hay que ir avanzando de a poco, pero de manera firme, ¿de acuerdo? En base a esas prácticas, sin mirar a otro lado, ¿ya? Todas las actividades que no tengan relación a estas prácticas como que dejan de ser muy importantes. Lo importante es que todo lo que hagamos tenga relación. No quiere decir que no las debemos hacer. Debemos celebrar el Día de la Madre, claro que sí, debemos valorar, todos debemos valorar el rol de las madres en nuestra vida y eso inculcarlo a nuestros estudiantes. El aniversario de la institución educativa, claro que sí, y alguna otra fecha o actividad importante, pero a veces nos pasamos haciendo tantas actividades que no está mal siempre y cuando las alineemos a esas prácticas de gestión. Y a veces por llenarnos de actividades que no se relacionan a esas prácticas de gestión, nos agotamos y nos olvidamos, ni nos acordamos, ni menos de repente ni las conocemos. Hay aquí este compromiso, estimados, en los últimos días a mí me ha despertado un interés muy grande y un reto también grande que pienso que implementar de manera decisiva en mi institución educativa. ¿Por qué?
porque justamente en todo este proceso de lectura que tengo que hacer, de leer distintos documentos, de escuchar de repente videos de expertos en el campo, porque al hablar de bienestar tengo que escuchar a expertos en el campo, no solamente docentes, sino a aquellos psicólogos, incluso hasta psiquiatras que tienen una trayectoria espectacular, que en base a sus descubrimientos nos hablan acerca de lo primordial que viene a ser el bienestar escolar. Y por eso es que en las últimas semanas, al volver a leer, y eso que lo he leído tantas veces, este compromiso, pero finalmente, y le agradezco a Dios, he podido identificar cuál es la finalidad y sobre todo lo que esto implica para poder garantizar que se alcancen los aprendizajes y sobre todo el desarrollo integral. ¿Y saben por qué, estimados? Miren cómo se llama este compromiso. Gestión del bienestar, o sea, acciones para promover el bienestar escolar. No se refiere solamente a los estudiantes, sino a todos los integrantes de la comunidad educativa que promueva, ojo, o sea, que permita que logre el desarrollo integral de las y los estudiantes. Quiere decir que si no gestionamos el bienestar, si no garantizamos que padres de familia, que docentes, que equipo directivo y que estudiantes logren estar o tener una sensación de estar bien, una sensación de felicidad, de satisfacción, de sentirse amados, queridos, valorados, y que eso le va a permitir ser mejor estudiante, ser mejor docente, ser mejor directivo, ser mejor padre de familia. Si no garantizamos eso, en vano nos esforzamos haciendo planificación curricular, monitoreos y distintos espacios porque no vamos a lograr el objetivo, dado que ese estudiante está con todo un sinnúmero de problemas desde su familia que no le permite concentrarse porque no está emocionalmente bien o incluso ni siquiera está bien alimentado, ¿ya? Cuando hablamos de bienestar no se refiere solamente a la parte socioemocional. Es lo que ahorita se está destacando más, pero no se refiere solo a lo socioemocional, se refiere a todo, a su bienestar físico, es decir, su alimentación, es decir, su actividad física, es decir, su calidad de sueño, ¿ya? Entonces, y también se refiere al bienestar emocional, todas sus emociones, es decir, cómo regula o autorregula sus emociones y esas habilidades socioemocionales que es parte del compromiso uno que debo lograr. Su bienestar mental, es decir, cómo desarrolla esa capacidad de razonar, ese pensamiento crítico y creativo para poder ser competente frente a situaciones retadoras. Y así en un sinnúmero de dimensiones de lo que se refiere a desarrollo integral. Si una persona no tiene esa condición de bienestar, sáquenlo de ustedes, colegas, cuando algo pasa en casa, se pelean de repente con el esposo, la esposa, o a veces con los hijos hay conflictos, o entre colegas, entre nosotros mismos hay conflictos. ¿Pueden acaso ejercer su función de la misma manera que lo harían si no estuvieran con esos problemas? ¿Mm? Claro que no, ¿verdad? En cierta forma nos afecta, nos bloquea, estamos tratando de estar frente a los estudiantes explicándoles, pero está en la cabeza y lo que me pasó en casa con mi hijo, con mi hija, con mi mamá, mi papá, mi esposo, mi esposa, con mi colega, con mi familia, y me tiene ahí y no me permite sacar todo mi potencial. Si a nosotros como adultos nos pasa eso, entonces imagínense nuestros estudiantes. Y no estoy dando un ejemplo del aspecto socioemocional, pero si no nos alimentamos bien, una dieta balanceada, si no hago actividad física, etcétera, etcétera, entonces mi calidad de vida o mi salud también va a disminuir. De repente, si consumo muchas harinas o azúcares, voy a estar durmiendo en clase. Entonces, no voy a garantizar un trabajo efectivo. Y se dan cuenta entonces que todo vuelve al mismo centro que viene a ser la gestión del bienestar. Por lo tanto,
todas las instituciones educativas debemos encontrarle esa relevancia de que si no trabajamos para el bienestar escolar de todos, si no conseguimos que hayan docentes felices, satisfechos, que disfruten lo que hacen, que trabajen con pasión con sus estudiantes, entonces no vamos a poder lograr que desarrollen nuestros estudiantes aprendizajes de manera integral. De lo contrario, vamos a tener un docente estresado, un docente malhumorado, un docente que no sonríe y por lo tanto que va a limitar toda esa potencialidad de nuestros estudiantes. O al revés, vamos a tener directivos que también desconocen ese autocuidado y por lo tanto no generan ese trato de calidez con todos los integrantes de su comunidad educativa. ¿Ya? Entonces, estimados, miren la gran importancia. Y gestionar el bienestar implica no solamente el desarrollo de habilidades socioemocionales, sino también la prevención de la violencia, la atención oportuna de la violencia, el acompañamiento socioafectivo. Aquí está, miren, ese descriptor es ampliamente grande. Para lograr este descriptor o este estándar, ahí están esas 6 prácticas de gestión y debemos implementarlos todos. ¿Quiénes son los responsables de que todas estas prácticas de gestión se cumplan o se ejecuten? Los comités de gestión escolar, que uno de ellos ha sido elegido el año pasado hasta el 15 de noviembre, el Comité de Gestión de Condiciones Operativas. Y que justo la otra semana, que forma parte de la ruta, es que ustedes conformen los comités que faltan, Comité de Gestión Pedagógica y Comité de Gestión del Bienestar. ¿Para qué? Para que precisamente ellos sean quienes impulsen que estas prácticas se cumplan a través del plan anual de trabajo, a través de sus propios planes que deben tener como comités. ¿Ya? Miren, qué interesante es cuando voy comprendiendo el sentido que tiene mi rol como directivo, ¿ya? El sentido que tiene mi rol como docente o como padre o como estudiante y sobre todo el sentido que tiene mi rol como director, porque es el director quien lidera todo estos aspectos y quien debe garantizar que todos esos compromisos de gestión se cumplan, ¿ya? Y por eso tiene que estar bien empoderado. Por eso les decía, estimados, que esas dimensiones de la gestión escolar, que son 4, permite que estas se cumplan a través también del trabajo de los comités de gestión, que también en la RM se han establecido, porque una institución educativa para que pueda lograr exitosamente su gestión escolar, primero debe estar organizada. ¿Cómo? En comités de gestión. ¿Cuáles son esos comités? Ahí están. Comité de gestión de condiciones operativas, de gestión pedagógica y del bienestar. Casi siempre nos centramos en el comité de condiciones operativas y gestión pedagógica y poco le damos importancia al comité del bienestar y sin embargo este es el más necesario para lograr los resultados del compromiso 1. Por eso no los descuidemos, estimados, ¿ya? Esta es la manera como debemos organizar a nuestra institución. Y bueno, les decía, primero tiene que estar organizada y lo segundo, una comunidad educativa, una institución tiene que estar sensibilizada. ¿Qué quiere decir? Que el directivo le tiene que sensibilizar a través de la información que le brinde, como por ejemplo, ahorita lo que estoy haciendo a ustedes, los estoy sensibilizando. ¿A través de qué? A través de la comunicación que les estoy brindando con la información de que ustedes primero tienen que entender que son responsables directos de una actuación pasiva o activa frente a la visión que logremos al 2036, que cuando estemos en el 2035 nos sintamos así, con esa satisfacción grande de decir, yo contribuí en un 20, 30, 40, 50%. O quizás diga, bueno, yo no supe o no entendí y no hice nada. Entonces, por eso es que los estoy sensibilizando a que entiendan, no solamente con palabras, sino con las mismas normas.
Les estoy sensibilizando ¿a qué? A que comprendan que su rol está enmarcado dentro de lo que se establece en el marco del buen desempeño directivo y que desde ahí nos orienta cómo debemos trabajar como equipo directivo. Los estoy sensibilizando cuando les estoy mostrando que en la RM 189-2021 están ahí todas las pautas de cada compromiso de gestión escolar, que son esas prácticas las que debemos lograr. Eso es sensibilizar, orientar en lo que no conocemos a nuestra comunidad educativa. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer en la semana de gestión. ¿De acuerdo? A través de la ruta. Muy bien, entonces ya vamos cada vez bajando. Primero hemos partido del nivel macro, de qué es el PEN, hemos pasado por el marco del buen desempeño directivo para saber qué son nuestras competencias y hemos también llegado hacia la RM 189-2021, donde establece los compromisos de gestión escolar y los lineamientos de la gestión escolar, así como los respectivos comités. Y ahora entramos a esta RM 587-2023, que establece los lineamientos para la prestación del servicio educativo en las instituciones y programas educativos de la educación básica para el año 2024. Todos los años, entre noviembre y diciembre, ustedes saben que salen las resoluciones que orientan todo lo que se debe realizar en el año escolar siguiente. ¿Y por qué? Porque en esas resoluciones se centralizan o se aseguran de que a través de darle ese marco normativo realmente nosotros lo cumplamos, porque desde el momento que sale como norma ya no está a consideración de que si queremos lo hacemos o no. Desde el momento que sale como norma ya nos exige o nos impone que lo ejecutemos. Y al imponernos que lo ejecutemos, ¿por qué lo hacen? Porque de esa manera nosotros orientamos nuestros esfuerzos hacia esos compromisos de gestión escolar. ¿Ya? Entonces, es importante entonces que entiendan que no es suficiente que leamos solamente estos lineamientos de cada año escolar, sino que entiendan que esos lineamientos se relacionan con los compromisos de gestión escolar. Para eso salen. Y además porque también ahí salen otros aspectos importantes como distintos concursos a nivel nacional que finalmente apunta hacia el desarrollo integral de nuestros estudiantes. En esta RM 587, la finalidad de que esta se plantee o se elabore año tras año es establecer y que nos quede claro al equipo directivo y a los docentes y a todos los que conforman la comunidad educativa, personal administrativo y padres de familia, la finalidad es la formación integral del estudiante. Esa palabra integral no lo olviden. No es solamente el lado cognitivo, ¿ya? Sino la formación integral es que se desarrolle como ser biológico, emocional, como ser que tiene también su capacidad mental, ¿ya? Como un ser que tiene múltiples dimensiones que desarrollar para que así pueda desarrollar progresivamente toda esa potencialidad que tiene como persona. Esa es la finalidad de orientar a través de estas RMs que año a año nos permiten guiar nuestro trabajo, pero que ojo, esta no está aislada de las anteriores, ¿ya? No es que es algo adicional o es algo que deja atrás las anteriores, todo lo contrario, se vinculan todas, ¿ya? Entonces, esta RM establece aspectos fundamentales. Cuando dice formación integral del estudiante, se asegura 5 características para que lo tengamos bien en cuenta. Que esa formación integral del estudiante se refiere que nos debemos centrar como escuela y el director tiene que liderar junto con su equipo directivo de que todo lo que se desarrolle en la institución educativa a través de las múltiples actividades que se den, se centre en el estudiante. Ojo, se centre en el estudiante. ¿Y qué quiere decir? En su bienestar físico, en su bienestar socioemocional y también en su bienestar
social y también en el desarrollo de los aprendizajes que debe lograr durante la educación básica para que pueda alcanzar el perfil de egreso. Eso es lo que tenemos que asegurar. A veces perdemos el rumbo y en lugar de estar centrada en nuestras actividades o todo nuestro accionar en relación al estudiante, a veces lo centramos en nosotros, ¿no? A veces el docente dice, pues de repente, el estudiante es un malcriado, no hace caso, es rebelde, ya, hay que expulsarlo. A veces llegan a decir, aunque a veces desconocen que ya no es esos tiempos de expulsarlo, pero eso yo los he escuchado, sobre todo en el nivel secundaria, donde nuestros adolescentes ya empiezan a cambiar, pues por sus mismas hormonas, que ya ese cambio de la pubertad a la adolescencia significa, ¿no? Entonces, entran en ese periodo de rebeldía y como no de repente tenemos en cuenta que son ellos la centralidad de todo el trabajo que se realiza y que de repente si recibimos una remuneración es porque nos tenemos que centrar en ellos. Cuando perdemos ese rumbo, estigmatizamos a esos estudiantes y no los ayudamos. Todo lo contrario, ya los etiquetamos. No, ya no se puede, con ellos ya no, ya. Y todos se concentran, los profesores a veces comer, sí, es un malcriado, pero nadie decide hacer algo por ese supuestamente malcriado. ¿Por qué? Porque de repente no hemos comprendido que ese estudiante, algunas de esas habilidades, o varias, o todas de esas habilidades socioemocionales están afectadas. ¿Y de quién es la responsabilidad? Obviamente no es de nosotros, sino también desde el entorno de los padres, pero no porque tienen esa situación de sus habilidades socioemocionales afectadas, no los vamos a ayudar, tenemos que ayudar. Y por eso el punto de partida es que primero nosotros nos cuidemos, que primero nosotros también busquemos nuestro propio bienestar, porque si nosotros no estamos bien, ¿cómo vamos a ayudar a estar bien a los demás? ¿Ya? El otro aspecto es la transversalidad de la interculturalidad, o sea, todo ese respeto hacia la diversidad intercultural, desarrollar una educación inclusiva, como lo dice ya desde el PEN. Por eso les dije que el PEN es el marco normativo macro y este RM responde al PEN, porque si no entendemos que somos parte activa, entonces pues no vamos a lograr nunca. Por eso es que se ha ampliado al 2036 esa visión. Recuerden que primero esa visión se planteó el 2021, pero ¿por qué entonces ha pasado al 2036? ¿Por qué va a ser? Pues porque llegó el 2021 y no habíamos logrado casi nada. Por eso hemos ampliado el plazo. Esperemos que esta vez no sigamos ampliando el plazo si es que todos nos esforzamos. Desarrollar el proceso de diversificación curricular. Ojo, y eso se da a través de la formulación de nuestro PCI. ¿Ven cómo hay relación ahí? Asegurar servicios complementarios de salud y alimentación escolar. Eso es bienestar integral del estudiante, pensar en su salud. Entonces, para cada uno de estas características o lineamientos que garantizan la formación integral y la centralidad del estudiante, hay toda una serie de acciones que realizar. Les invito a leer, entonces, por favor, la norma, la RM 587, que también constituye su carpeta, su mochila de documentos que deben tener, ya sea digital o en físico, en su file, como material de consulta permanente. Y ahora ya nos vamos acercando hacia la elaboración de la ruta. Entonces, así como hay marcos normativos para todo lo que estamos viendo, también para elaborar las semanas de gestión hay una norma. ¿Cuál es? La RM 153-2023. Esta norma técnica fue abordada el 10 de marzo del 2023. Ahí salió en el peruano, se estableció las disposiciones para el desarrollo de las semanas de gestión en las instituciones educativas y programas educativos de la educación básica. Es decir, que si yo tengo dudas de qué es lo que debo hacer en cada semana de gestión, a dónde debo recurrir para guiarme, qué es lo que debe contener mi semana de gestión, aquí a este documento, a la RM 153-2023.
Ustedes googlean y todo sale. Eso es lo bueno ahora de contar con internet, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene este documento normativo? Pues tiene toda la base normativa, sus respectivas definiciones, la composición del año escolar, cómo son esas semanas lectivas de gestión, cómo se llevan a cabo el desarrollo de las semanas de gestión, planificación de las semanas de gestión, etc. Todo está en función a cómo debe ser las semanas de gestión, porque para eso fue formulada esta RM. Entonces, tareita también, estimados, hay que revisar este documento normativo que es fundamental para orientar nuestro trabajo en cada semana de gestión. ¿Ya? Entonces, en esos marcos normativos ustedes van a encontrar aspectos muy importantísimos. Uno de ellos, cómo se compone el año escolar y la composición del año escolar al 2024 según la RM 587-2023, que es la anterior que acabo de mencionar de las orientaciones para el año escolar 2024. Tenemos distintos bloques. Tenemos aquí un primer bloque de semanas de gestión. Todo lo que es semanas de gestión está resaltado de color rojo. El primer bloque de semana de gestión, que es de una semana, y es la que va a iniciar el 1 de marzo, el otro viernes, hasta el 8 de marzo, una semanita. Es una pena realmente que nos hayan reducido de 2 a 1 semana, porque la verdad no sé cómo vamos a hacer para poder lograr todo lo que mínimamente debemos lograr en esa semana. Si antes 2 semanas nos quedaban chicas, ¿cómo ir a hacer ahora? Pero así están las cosas y tenemos que ser resolutivos, ¿ya? Y tenemos también que así como hay bloques de semana de gestión, hay bloques de semanas lectivas. Las semanas lectivas son las semanas que se trabajan con los estudiantes, que se desarrollan sesiones de clase y que nuestros docentes están en aula trabajando con cada uno de ellos. Este primer bloque, como pueden ver ahí, inicia el 11 de marzo. Ya con las clases a nivel nacional. Es lo que oficialmente tenemos. Y luego tenemos un segundo bloque de 10 semanas que inicia en el 13 de mayo. Y finalmente hay un corte ahí para establecer el segundo bloque de semana de gestión, es decir, la segunda parte en la que nuevamente, sin la presencia de los estudiantes, nos reunimos para poder hacer un corte y hacer ese trabajo durante esa semana. En este caso sí siguen siendo esas 2 semanas, aunque ni tanto porque con los feriados ya se recorta a menos días, ¿ya? Y la fecha es, ya desde la norma está establecida y por eso en base a ella establecemos nuestra calendarización, por eso es que tenemos que leerla. Desde el 22 de julio, les dije, ve, ya lo coge hasta el feriado al 2 del 8 del 2024. ¿Ya? Entonces nos va reduciendo cada vez más. No sé cuál ha sido el criterio. Yo discrepo abiertamente con el criterio que desde el escritorio de repente nos están dando estos recortes porque no se ajusta a nuestra realidad. Efectivamente, ya es hacer demasiado esfuerzo y que finalmente no se logra lo que queremos lograr en esas semanas de gestión. Antes, cuando teníamos 8 semanas, era mucho mejor, siempre y cuando también hemos sabido usar efectivamente ese tiempo. Y si no, por más que nos den 10 o 12 semanas, no vamos a saber qué hacer. Y finalmente tenemos un tercer y cuarto bloque de semanas lectivas para concluir el año escolar con el último bloque de semana de gestión, que es del 23 de diciembre al 27 de diciembre. Y entonces esa es la forma como desde la RM 587 nos orienta para poder elaborar nuestra calendarización. ¿Dónde? ¿En qué momento lo vamos a hacer? Justo en la semana de gestión, cuando en el plan anual de trabajo tiene que estar esta calendarización. ¿Ven? Ahí tienen ya poquito a poquito, si se están dando cuenta, ya les estoy dando insumos que deben ser incorporados en la ruta de gestión. Ahora,
de todo lo que acabamos de mostrar, del año escolar, de cómo se compone este año escolar, dónde nos encontramos en este año 2024, pues estamos en el inicio. Es decir, del periodo 2024, de marzo a diciembre, nos encontramos en el inicio del primer bloque de semana de gestión, que inicia del 1 al 8 de marzo. Y por eso nos preparamos para este inicio. Y me imagino que muchos de ustedes estarán con altas expectativas de llegar a su institución educativa, ejercer por primera vez su cargo. Muchos de ustedes ya están así a través de estos espacios formativos participando para que tengan más luces de lo que tienen que hacer. Ya están leyendo distintos documentos, o aquellos que tienen experiencia, pues también igual, de repente están cambiando institución, o si permanecen en su institución como yo, están igual tratando de tener todos los insumos que se tiene que trabajar en esta semana de gestión. Estas semanas de gestión en la misma RM 153, ¿ya? Están ahí también mencionando sus características. Lo voy a dejar ahí para que ustedes lo revisen, porque esta está extraída de la misma norma. Solamente sí voy a precisar algunos aspectos que es necesario que nos quede claro, porque teniendo claro esos aspectos es así como vamos a alinear nuestra primera semana de gestión. Entonces, como les dije, esta RM surge para orientar esos espacios durante las semanas de gestión. Y lo que nos pide desde esta RM 153 es que en esos días, en esta primera semana, garanticemos un mínimo tiempo de trabajo colegiado. ¿Qué es el trabajo colegiado? Es el trabajo en conjunto de docentes con el equipo directivo. Eso es reunión colegiada o trabajo colegiado. ¿Para abordar qué? Para abordar aspectos importantes que tienen que ver con el logro de los aprendizajes, es decir, con el desarrollo integral de los estudiantes. Allí vamos a abordar aspectos indispensables para poder actualizar nuestros instrumentos de gestión, para ver sobre la práctica pedagógica, sobre la evaluación formativa, según los resultados que hayamos tenido en el diagnóstico. Pero así como debe haber trabajo colegiado, también tiene que haber un trabajo individual para su planificación, ¿no? Entonces tenemos que armar esa ruta de tal manera que haya espacios de trabajo colegiado, pero también espacios de trabajo individual, ¿ya? Que es un tiempo a dedicación exclusiva. No hay, ¿por qué? Porque no atendemos ni a padres ni a estudiantes, nos concentramos solamente a ese trabajo colegiado. Y es por eso, estimados, que tenemos que lograr que nuestros docentes estén sensibilizados y que realmente vayan predispuestos a que cada segundo del tiempo que empleamos en esa semana de gestión estén motivados y estén aportando, que no estén cabeceando, que no estén chateando, que de 30 o 40 docentes o más, 5 están arduamente trabajando y en este calor todavía más, y los demás están dispersos. Entonces, busquemos las estrategias para generar distintas formas de trabajo que los permita involucrar a todos y que todos estén como hormiguitas trabajando, y que no solamente 5 trabajando y el resto mirando, ¿ya? Cuando se tenga que trabajar de manera individual, sí, se hará de manera individual, o de repente por nivel, o de repente por ciclo o por grado, pero cuando es trabajo colegiado en total, ahí sí tenemos que estar todos, ¿ya? Entonces, ¿qué más? En estas semanas de gestión, y sobre todo en esta primera semana que va a empezar, debemos realizar acciones para promover una adecuada planificación, no solamente institucional a través de los instrumentos de gestión, sino también una planificación curricular, ¿ya? Así como también el seguimiento y la evaluación para la mejora continua de la gestión escolar. Volvemos.
¿qué significa la mejora continua de la gestión escolar? Significa que hay que estar mirando los resultados, como en esta primera semana de gestión tengo que mirar los resultados del año pasado. En la semana de gestión de julio y agosto tengo que mirar los resultados del primer bloque, del primer bimestre o de los 2 primeros bimestres, y si trabajan por trimestre, del primer trimestre. A ese se refiere un seguimiento y a la mejora continua de la gestión. Cuando no hacemos esa mirada, cuando no hacemos ese seguimiento o evaluación, no nos damos cuenta cómo estamos trabajando y menos vamos a formular acciones de mejora. ¿Ya? Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta aquí? Es que también durante esos días de semana de gestión, en esta primera semana, sobre todo, hay que dedicar un tiempo dentro de la ruta a las acciones de fortalecimiento y formación a los docentes, ¿ya? Por eso hay que ver si lo hacemos nosotros, si buscamos aliados estratégicos, si los especialistas del UGEL nos pueden acompañar, ya eso es gestión, ya eso es gestión. Entonces, eso sobre todo son las dos principales características o tres principales características que he querido mencionar para que podamos aterrizar cuando tengamos que elaborar la ruta, teniendo en cuenta esas orientaciones. Pero antes de elaborar esa ruta, también en la RM 153 y en la guía de orientaciones para la semana de gestión que está al alcance de ustedes en la web de directivos, entonces hay aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta. Por eso dice consideraciones previas, antes de que nos vayamos ya con la preocupación de que tengo que elaborar mi ruta porque lo tengo que enviar al UGEL, y a veces por querer hacer la ruta ni siquiera miramos esos aspectos previos que hay que tener en cuenta. Entonces aquí vamos viendo estos aspectos fundamentales. Primero, que la hoja de ruta que se detalla por semana para esta primera semana debe incluir a los comités de gestión escolar. El director o directora no lo hace solo, ojo, sino que tiene que incluir a su comité. Si ya algunos dicen, bueno, yo mejor lo elijo los tres en diciembre. Bueno, el primero es hasta la quincena, el de condiciones operativas, pero los otros de repente decide hacerlo en diciembre para que en enero y febrero, dado que son muy colaboradores y a pesar de estar en vacaciones de manera voluntaria, quieren ir a apoyar, y más aún en días antes para ver de hacer la ruta, enhorabuena. Pero si no, ya pues tendrán que de repente llamar a algún docente fortaleza que ustedes conozcan y que pueda ayudar, ya a orientar. No porque ustedes no sepan hacerlo, sino porque es importante involucrarlos, ¿ya? ¿Qué más? Por eso dice acá, hay que comprometer previamente a los docentes a que asuman una responsabilidad. Hay docentes fortaleza. Bueno, este docente lo he visto, por ejemplo, en mi colegio. Hay una docente que es docente fortaleza y que la UGEL ha logrado de que ella y otros docentes fortaleza de otras escuelas capaciten a distintos maestros en el desarrollo socioemocional, también de sus habilidades socioemocionales de docentes. Entonces, yo a ella ya la llamamos. Ya, ayer fue por ahí, le dije, venga maestra, la he visto a través de la UGEL, capacitando sobre desarrollo de habilidades socioemocionales. Y me dice, sí, yo necesito darle a usted un espacio para que eso que usted ha compartido con docentes de otras instituciones los comparta con nuestros docentes. ¿Está de acuerdo? Sí, maestra, anote. Entonces, ya está en mi ruta. ¿Ven? Y así ustedes también pueden identificar a docentes de sus propias instituciones educativas u otras, porque también ustedes pueden solicitar el apoyo a expertos, como dice en la última parte, solicitar el apoyo a expertos en el tema o aliados estratégicos, de acuerdo a lo que se requiere ya la presencia de alguien profesional en el tema, ¿ya? Asimismo, también es importante que en esa ruta haya espacios para las dinámicas, ¿ya? Para brindar ese soporte socioemocional a los integrantes de la comunidad educativa. No todos tenemos esas habilidades.
Entonces, hay algunos, sobre todo como quienes, los profesores de educación física, los profesores de inicial o de primaria, son un poquito de repente así más carismáticos, más alegres, ¿no? De repente también algunos maestros de secundaria, pero por lo general he visto en las de inicial, o educación física, ya dicen, alguna actividad ya nos hacen hacer de movimiento físico, rítmicos, y las maestras de inicial, bailar, etcétera. Entonces, eso de romper el hielo, de generar esos espacios de bienestar socioemocional, porque el solo hecho de participar de esos espacios nos genera vínculos entre nosotros mismos, nos genera una liberación a esa tensión que de repente aquellos maestros que por primera vez se están incorporando, o los mismos directivos están llegando y están todos tensos porque primera vez que están asumiendo el cargo y de todas maneras hay cierto temor. Entonces, esas dinámicas permiten romper ese hielo y nos permite tener esa cercanía y esos vínculos de buenas interrelaciones positivas, ¿ya? Entonces, miren, por eso estos aspectos antes de formular nuestra ruta de gestión son importantes a tener en cuenta, ¿ya? Asimismo, otros aspectos que hay que tener en cuenta que así haya en un colegio inicial, primaria y secundaria, deben haber 2 o 3 días como máximo de actividades comunes para todos, juntar a los 2 o 3 niveles. De repente van a decir ustedes, mi colegio es muy chiquito, no alcanza, y como no alcanza, tienen que trabajar cada uno en su nivel. Bueno, puede ser, pero hay formas de solucionar esa situación y se los digo por experiencia. Mi colegio donde trabajo es pequeño y no tiene auditorio, menos tiene una sala amplia de profesores, no hay espacio donde podamos trabajar como debe ser. Esta semana de gestión no lo tiene ahora ni lo ha tenido antes, porque la institución es la misma desde hace muchos años. Yo llegué reasignada el año pasado allí con otra colega. Y lo primero que fuimos a mirar, ¿dónde está la sala de profesores? ¿Dónde está el auditorio? ¿Dónde van a ser las reuniones? Y el director nos dijo, en el patio. Uy, pero en el patio, ¿cómo vamos a hacer con proyector multimedia para presentar nuestros PPTs? De día no se ve, encima con el bochorno del calor, uy, ¿qué hace? No, es que... Y entonces, ¿cómo han trabajado? Cada uno en su nivel, porque no hay dónde. Entonces, como nosotras que a veces, cuando recién llegamos a una institución, llegamos con las ganas de hacer muchas cosas desde el primer día, con mi colega dijimos, vamos a caminar alrededor de nuestra institución educativa, de paso que conocemos. Alguna institución debe tener un auditorio amplio. Vamos a caminar y nos fuimos toda la manzana ahí a recorrer y efectivamente encontramos 4 instituciones que tenían auditorio. Hablamos con cada uno de ellos y nos dijeron, presenten sus oficios, ya vamos a ver si le damos el auditorio. Y conseguimos el auditorio del Instituto Nacional de Salud que estaba a 2 cuadras de nuestro colegio. No solamente era grande, sino que era bonito, acogedor. No utilizaban ya proyector multimedia, sino televisor grandote, gigante para pasar ahí todas las diapositivas, o sea, hasta moderno. Y nos ofrecieron sus instalaciones para el break. O sea, realmente el año pasado fue la primera vez que logramos que todos los 2 niveles trabajemos en conjunto para analizar aspectos que nos concernían a los 2 niveles. Entonces se pudo gestionar y con el ejemplo que les doy, les invito a ustedes también a tratar de buscar esas alternativas. Puede ser incluso a este año, como está ocupado, estamos pidiendo a la parroquia, porque la parroquia tiene también un local amplio y estamos pidiendo, ojalá nos lo dé, porque la del año pasado tiene ocupadas esas fechas. Entonces, la idea es buscar alternativas de solución, estimados, ¿ya? Pero no vayan a dejar de hacer estos espacios de actividades comunes en todos los niveles que tiene su colegio. Si es un solo nivel, bueno, ya sí van a tener en un aula, al menos todos estarán, pero ya cuando hay varios niveles y no hay espacio, hay que solucionar. También tenemos que planificar actividades específicas según el nivel. Por eso es que les decía,
mínimo 1, 2 y máximo 3, los otros días ya full, cada uno en su nivel, porque también hay que dar ese tiempo específico, no podemos estar todos los días juntos porque cada nivel tiene sus propias características, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que tener espacios específicos para cada nivel o grados. Pero no solamente darles ya espacios específicos, sino también los recursos. De repente, si no hay proyector multimedia o laptops, papelotes o lo que sea necesario para que los docentes estén cómodos y con los recursos que les permita avanzar su planificación, ¿ya? Asimismo, también es importante que la comunidad educativa conozca de estas actividades planificadas a través de esta hoja de ruta. Es por eso que esa hoja de ruta se sugiere desde esta norma que la mandemos con anticipación. A ver, ¿cuándo vamos a empezar? El día viernes primero. El día lunes debemos estar mandando, o a más tardar el martes, nuestra hoja de ruta para que todos nuestros docentes o personal que labore en nuestra institución educativa sepa que ya hay una ruta organizada y sepa sobre qué se va a tratar y de repente algunos decidan leer algo para poder aportar para esos días, ¿de acuerdo? Por eso es que hay que planificarla con anticipación y hay que compartirla, ¿ya? Y si hay algunos materiales que sean necesarios, que también puedan servir para que ya vayan revisando, lo compartimos a través de los correos institucionales si es que lo tienen, o si no, a través de sus correos personales, hacerles llegar. Asimismo, que hay en el caso de instituciones unidocentes o multigrado, que desarrollen todas o parte de sus actividades en comunidad que tengan las mismas características, o sea, a nivel de red. ¿Ya? Porque también hay instituciones que no pertenecen a una red, entonces tienen que trabajar de manera individual, ¿ya? Ahora bien, ¿qué debo saber? Una vez que tengo mi hoja de ruta, bueno, aquí ya la orientación y ahí nos vamos a ir cómo se hace esa hoja de ruta, si hay modelos, dónde hay esos modelos. Yo puedo pretender de repente hacer un modelo único, pero lo que importa es que esté bien organizada. Hay modelos que nos da la misma norma que está ahí, ya les voy a mostrar. Pero hay que entender que la hoja de ruta se debe remitir a la UGEL. Si va a empezar el primero y el lunes debe estar remitiéndose esa hoja de ruta antes del inicio del primer bloque de la semana de gestión, ¿ok? Entonces, nuestras instituciones educativas en estos días todos estamos reajustando y formulando nuestra ruta, ¿no? Encajándolo, sobre todo viendo cómo encaja mejor, porque no es solamente llenar por llenar. Ya quisiéramos que las horas duren pues 120 minutos para poder abordar todo, pero como no se puede, tenemos que priorizar. Y es por eso que como los tiempos son cortos, en la RM 153 nos recomienda que en el primer bloque de que vamos a iniciar la otra semana, tenemos que tener en cuenta acciones mínimas, que son 3 y que a continuación les voy a mencionar. Esas acciones mínimas sí o sí las tenemos que hacer, no las podemos eludir, no podemos reemplazarlas por otras. A continuación les voy a indicar cuáles son. Y si además tenemos tiempo, podemos también trabajar ahí la identificación y planificación de las necesidades formativas que tiene que ver con el compromiso de gestión 4 y también dependiendo si es un colegio que está pasando por esto del fenómeno del niño y que se está afectando la infraestructura o que no hay acceso en zona rural de cómo llegar a la institución. Solo en esos casos se puede solicitar el desarrollo de la semana de gestión de manera virtual. Solo en esos casos, ¿ya? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son estas 3 acciones mínimas que en este primer bloque tienen que estar incluidas en la ruta? ¿Ya? La primera son las actividades relacionadas a la organización de la comunidad educativa, es decir, a conformar los comités que faltan. Como casi siempre
De acuerdo a la norma, todas las instituciones educativas hasta el 15 de noviembre conforman el Comité de Gestión de Condiciones Operativas, se deja pues sin conformar al Comité de Gestión Pedagógica y al Comité de Gestión del Bienestar. E incluso también de repente ya no se pudo conformar el CONEI. Si ese es el caso, esta primera semana de gestión, si es posible el primer día en la ruta, tiene que estar como actividad allí establecida, que se conformará estos comités de gestión, así como el CONEI u otros equipos de trabajo que se requieran trabajar en esa semana y que tengan que asumir responsabilidades, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más hay que como parte de esta organización, que es una acción mínima? Son 3, esta es la primera. Que esas actividades que se van a implementar a través del año 2024 y el último día, de repente nos debemos reunir con el CONEI y con los comités de gestión escolar para hacerle ver qué hemos considerado en el plan anual de trabajo y que éstas se van a desarrollar para el año 2024 y que por lo tanto se necesita del conocimiento y respaldo del CONEI, de los comités de gestión escolar, para hacer que todas esas actividades no solamente se cumplan, sino hacer su seguimiento para que puedan estas ser evaluadas o ejecutadas, ¿ya? Y sí, también dentro de los mismos comités que se han conformado, comités de gestión, hay que elegir aquellos representantes que van a salir de cada comité de gestión para la actualización de los instrumentos de gestión, ¿ya? Porque en cada equipo de trabajo de actualización de los instrumentos de gestión tiene que haber 1 o 2 representantes de cada comité de gestión, pero además liderados por el equipo directivo. Ojito, no es que ya estimado o estimada, usted del Comité de Gestión Pedagógica se va a trabajar el PCI, usted de Comisión del Bienestar, el reglamento interno, usted de condiciones operativas, entonces van a trabajar de repente el PI en la parte de lo que es el plan de gestión de riesgos y el director y el subdirector, no, el director está muy ocupado, está mandando documentos a la UGEL, está viendo otras cosas y el subdirector también, y entonces lo dejamos solos a los docentes a ver si ellos solitos lo hacen, porque total son comité. Así no es, ¿ya? Hemos elegido comités para que nos apoyen en el cumplimiento de esas prácticas de gestión, pero siempre el director debe estar adelante, liderando con su equipo directivo. Liderar no es dar órdenes de lo que se debe hacer. Liderar es con el ejemplo, con las acciones, con el empoderamiento que tiene, orienta el trabajo. Mire, estimado maestro, en el PI se trabaja así tenemos que hacer. En alguna duda que usted tiene, me pregunta. Yo voy a venir por momentos, voy a pasar por el otro equipo. En el PCI igual, orientando ese trabajo que tiene que ser de manera colegiada. ¿Ya? A eso se refiere. La otra acción mínima que no puede faltar en esta primera ruta es la actualización de los instrumentos de gestión. Así que en la primera ruta que hagamos para esta semana de gestión, tenemos que buscar en uno de esos o en varios de esos días, en qué momento, en qué de la mañana o cómo vamos a organizar a la institución educativa para actualizar el PI, para elaborar el plan anual de trabajo, para actualizar el PCI y el reglamento interno. Y ahí tienen que estar todos los integrantes de la comunidad educativa y sobre todo en los equipos debe haber representantes de los comités, pero siempre liderando los directivos allí. Asimismo, la última acción mínima que no puede faltar son que en una de esas días, en un espacio, tenemos que ponernos de acuerdo para establecer actividades de trabajo con las familias.
Ya, esas tres son mínimamente acciones que deben estar incluidas en la ruta. No las podemos reemplazar por nada. No podemos decir, es que ya no me dio tiempo. Me dediqué solamente a hacer actualización de instrumentos de gestión porque fue arduo, porque no tenía documentos. El anterior director o directora no me dejó nada, así que me dediqué, no me alcanzó el tiempo para más. Por eso, para asegurarnos que no vayamos a dejar de lado estas actividades de trabajo con familias, tenemos que estructurar a través de esa ruta, garantizando que esos tres estén ahí. Y si nos da tiempo para más, enhorabuena, nos vamos alineando qué más necesita en función a lo que el contexto de cada institución requiere, porque la ruta no es la misma para todos. Podemos tener referentes comunes como estos tres, pero no es lo mismo para todos, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. ¿Qué es lo que debemos mínimamente saber a qué actividades debemos formular ahí para el trabajo con familias? Pues dar a conocer en qué momento debe estar ahí en el plan anual de trabajo, en qué momento va a haber una reunión donde demos a conocer los objetivos, las metas de la institución educativa, la visión, la misión, el plan de estudios, cómo se evalúa a los estudiantes, porque los papás tienen que saber cómo trabaja la institución educativa, cómo se los evalúa, cuál es el enfoque del currículo nacional, o sea, en términos sencillos, obviamente, ¿no? ¿Cuáles son las normas de convivencia para que ellos también como papás sensibilicen a sus hijos y ellos también se sensibilicen en el cumplimiento? Desde el reglamento interno también dar a conocer cómo desde el reglamento interno está establecido. Asimismo, cómo nos podemos comunicar con ellos ante cualquier situación, a dónde van a acudir, cuáles son los canales de comunicación, con los tutores o a través de repente el teléfono de la institución educativa, el correo electrónico. Entonces, esos aspectos importantísimos son necesarios. Porque si no, a veces el padre se incomoda y dice, solamente cuando requieren al apoyo, alguna actividad, nos llaman. Después ni sabemos nada de cómo se organizan. No nos toman en cuenta. Entonces, es importante que todos se sientan parte de ese trabajo institucional, ese trabajo colaborativo. Entonces, esos son los aspectos fundamentales y básicos. Y su principal instrumento para ir organizando su ruta de gestión es esa RM 153. Por eso ahí a un costadito lo estoy poniendo ahí para que sepan de dónde sale. En el anexo de esta RM van a encontrar ustedes el flujograma, ¿ya? De los pasos a seguir para la autorización del trabajo durante la semana de gestión. Entonces, primero se eleva una solicitud con la hoja de ruta hacia la OGEL. La OGEL da esa evaluación de la solicitud y bueno, supuestamente debe esperar 5 días hábiles. Si es así, entonces mañana se tendría que estar enviando, pero si no, hasta el lunes a más tardar, ¿no? Si cumple con los requisitos, se otorga la autorización y si no, se deniega la autorización. Muy difícil es que lo denieguen, ¿no? No solamente porque no creo que una ruta no tenga las mínimas condiciones, ¿no? Salvo que se hayan olvidado de esas tres, seguramente que lo van a denegar. Pero si tiene esas tres, no lo van a denegar. Y por otro, a veces con tantas rutas que presentar, no tienen ni tiempo de leerlo, ni de responder siquiera. En el anexo número 2 van a encontrar el esquema de la hoja de ruta para la semana de gestión. Hay ejemplos de hoja de ruta ahí, los esquemas para instituciones educativas polidocentes completas, para instituciones unidocentes y multigrados. Según su característica de sus instituciones, ustedes eligen el formato que les corresponde y ahí elaboran su ruta de gestión. Miren los elementos que tiene esta ruta de gestión. Les estoy mostrando el ejemplo de hoja de ruta que desde la RM 153 nos brinden en el anexo 2. Esta hoja de ruta, por ejemplo,
tiene sus datos generales con la distinta información que lo caracteriza, dirección regional, UGEL, código modular, los datos del directivo, de su documento de identidad, cargo, correo electrónico, y aquí tenemos las actividades, ya el cuadro de actividades por cada bloque, en este caso el primer bloque de semana de gestión, ¿no? Y en este caso también por cada bloque se refiere a cada espacio del día. Primer bloque de 8 a 10, de 10 y media a 11, esos son bloques. Entonces, día 1, ¿qué actividades? 1, 2, 3 o 4, ¿cuántas actividades consideremos? Según la necesidad, según el tiempo, según la prioridad, pero en lo que sí tenemos que cuidar es que estén esos 3 que acabamos de mencionar. Organización, es decir, los comités que faltan. Tiene que haber un espacio ahí incluido en qué momento vamos a organizar esos comités y el CONEI. ¿Qué más hemos dicho? La actualización de los instrumentos de gestión. Son 6 días. ¿Cuántos días vamos a tomar para esa actualización? Y lo otro, un día, un espacio para, a través del Plan Anual de Trabajo, sugerir las actividades de trabajo con familias. Entonces, aquí en este cuadro que está tal cual como es el modelo, se mencionan las actividades, cuánto va a durar esas actividades más o menos para ir viendo si encajan y ir haciendo un uso y control del tiempo de manera efectiva. ¿A cargo de quién? ¿Quién lo va a liderar? ¿Qué se va a lograr? ¿Qué productos se van a lograr ahí? O evidencias, ¿ya? Y bueno, si salvo las situaciones que les he dicho de rural o multigrado que tengan dificultades de acceso a su institución educativa por el fenómeno del niño, por derrumbes, por las lluvias, solicitarán sin asistir a la institución. Los demás, no. Los polidocentes completos que están en zona urbana, no. Para nosotros no hay consideración, ¿ya? Y luego en el otro aspecto viene si es que surge la necesidad de solicitar el trabajo sin asistir a la institución educativa. Solo en esos casos que he mencionado, pues ahí de la misma hoja de ruta hay ese rubro, ¿no? Si es que aplica o no aplica, se marca y se adjunta las evidencias, ¿ya? Si es que se llevó el techo, la lluvia lo destruyó, se fue la luz porque también esa situación de la lluvia está generando eso, todo con evidencias. Y finalmente, si es que hubiera recuperación de las actividades no realizadas en casos de feriados, pero en estos días no es feriado, así que esto no aplica para esta primera semana, ¿ya? Luego, si es que después de haber priorizado esas 3 actividades mínimas que debe de tener la ruta, ¿qué necesidades de capacitación se requieren? Y que podamos solicitar especialistas de repente de la UGEL o algún otro profesional para que pueda realizar este trabajo, esas necesidades de capacitación en temas de gestión escolar o de otras capacidades formativas de los docentes y que se requiere el apoyo de la UGEL. Entonces, ojalá si en algún momento algunos dijeran, sí, voy a apoyar a la institución. Bueno, hasta ahora no lo hemos solicitado tampoco, pero no sé si en algunas instituciones que lo solicitan estén llegando los especialistas. Finalmente, estimados, ya para terminar este espacio que estamos llegando justo a la hora, pues no se preocupen que ustedes seguro dirán, y ahora no nos ha mostrado nada, la ruta no nos ha dado nada. Estimados, el día de mañana nos vamos a centrar en la ruta, ya en los ejemplos que ya hay, de repente aquí orientarlos a algunas preguntas que ustedes tienen de cómo hacerlo, cuál es su realidad, orientarlos a lo que deben priorizar. Pero en el día de hoy he querido brindar todo este marco normativo y cerrar este bloque, este primer webinar, motivándoles y haciéndoles saber que desde el marco del buen desempeño directivo, queremos un directivo que gestione datos de aprendizaje. Es decir, que
si llegan a sus instituciones y no encuentran información sistematizada del año anterior, comprométanse que de ahora en adelante lo van a hacer. Y de repente recojan la información, recurran a las actas, formen equipos de trabajo y sistematicen rápidamente esa información que se requiere para realizar el diagnóstico en el PEI. ¿Ya? Eso es que se espera de un directivo que se acerca a ese perfil ideal del marco del buen desempeño directivo. Un directivo que gestione el cambio, pero de manera asertiva, que sepa comunicarse asertivamente con los demás, que no imponga, que no sea muy vertical, sino que sea cordial, que tenga trato con calidez, que su comunicación sea asertiva y con la pasión con la que hace su trabajo y sobre todo con el dominio y el empoderamiento que tiene y todo el apoyo que brinda, se gane a toda la comunidad educativa para que pueda ser partícipe en el trabajo colaborativo que se requiere para la gestión escolar. También queremos un directivo que lidere el fortalecimiento docente. Y para que un directivo lidere el fortalecimiento docente, pues tiene que ser o haber sido el mejor maestro de aula. ¿Ya? Porque un directivo que ha sido el mejor maestro de aula, el bien esforzado, conoce todo lo que es planificación, la forma como desarrollar sus sesiones de acuerdo a lo que en las rúbricas de observación de aula pide, es decir, que involucre a los estudiantes, que desarrolle su creatividad, su razonamiento, su pensamiento crítico, que tenga cercanía con el estudiante, que regule el comportamiento de los estudiantes, que retroalimente reflexivamente. Entonces, aquel directivo que viene de aula con ese perfil, pues va a liderar. Y si de repente no ha tenido mucho empoderamiento en todos los aspectos que mencione, pues es el momento de sacar lo mejor de nosotros mismos y empezar a estudiar, buscar espacios de fortalecimiento para tener nosotros primero el fortalecimiento y liderar en nuestras escuelas y hacer que nuestros docentes transiten de ese nivel de base en el que se encuentran con muchas dificultades quizás, pero con la ayuda de ustedes le lleven a fortalecer su desempeño docente y se acerquen al marco del buen desempeño docente. ¿Qué más queremos de un directivo? Que utilice el enfoque crítico, reflexivo en los espacios de acompañamiento, o sea, es decir, hacer que el docente mismo con esa forma de abordarlo, de acuerdo al enfoque reflexivo, se dé cuenta de cuáles son sus aspectos de mejora y qué es lo que tiene que hacer para ir mejorando en su práctica. Y finalmente, un directivo que monitorea y retroalimenta la práctica pedagógica. Esto no es solo función de los subdirectores. Ojo, si bien es cierto, nosotros como subdirectores, nuestra prioridad en el trabajo, además de otras funciones, es toda la parte pedagógica, pero eso no excluye al director. El director también tiene su cuota de monitoreo y retroalimentación a la práctica pedagógica, porque el director debe ser el primer líder pedagógico que garantice cada uno de estos procesos pedagógicos que se requieren en la gestión escolar. Estimados maestros y maestras, directivos que nos han acompañado en esta noche, los invito también a revisar la página web de directivos. Ahí va a ser su mejor aliada esa plataforma, todos los recursos que necesitan para que puedan tener una gestión escolar exitosa.